En este ejemplo, se nos dan varias funciones y se nos pide que determinemos los valores de la función. En el primer ejemplo, se nos da f de x es igual a 3x al cuadrado menos x, y se nos pide que determinemos el valor de la función f de 4 negativos. Debido a que la entrada es negativa 4, para determinar este valor de función sustituimos 4 negativos por x. Entonces, dada la función regla f de x es igual a 3x al cuadrado menos x, para determinar f de 4 negativos, nuevamente sustituimos 4 negativos por x, que nos da 3 veces el cuadrado de 4 negativos menos 4 negativos. Y ahora simplificamos el lado derecho siguiendo el orden de las operaciones. El cuadrado de 4 negativo es igual a 4 negativo 4 veces negativo, que es positivo 16, lo que nos da 3 veces 16. Y luego menos negativo 4 es equivalente a más positivo 4. Luego, multiplicar 3 por 16 es 48. 48 más 4 es igual a 52. Ahora sabemos que f de 4 negativos es igual a 52. A continuación, se nos da t de n es igual al valor absoluto de n-2. Se nos pide que determinemos el valor de la función t de 5 negativos. Entonces, dada la regla de función t de n es igual al valor absoluto de n-2, para determinar t de 5 negativos, sustituimos n por 5 negativos. Y por lo tanto, t de 5 negativos es igual al valor absoluto de negativo 5 menos 2. El valor absoluto de 5 negativos es 5 positivos porque 5 negativos son 5 unidades de 0, lo que nos da 5 menos 2, y 5 menos 2 es igual a 3. A continuación, se nos da la regla de función de dr es igual al cubo de 2r. Y se nos pide determinar el valor de la función de d3 negativos. Entonces dado de dr es igual al cubo de 2r. Para determinar de d3 negativos, sustituimos 3 negativos por r, lo que nos dará el cubo de 2 veces 3 negativos. 2 veces negativo 3 es negativo 6, lo que nos da el cubo de 6 negativo. El cubo de 6 negativo es igual a negativo 6 veces negativo 6 veces negativo 6, que es igual a 216 negativo. De negativo 3 es igual a 216 negativo. La siguiente regla de función es g de x es igual a 2 dividido por 3x. Se nos pide que determinemos g de 6 negativos, y por lo tanto, sustituimos 6 negativos por x. Entonces g de 6 negativo es igual a 2 divididos por 3 veces negativo 6. Bueno, 3 veces negativo 6 es negativo 18. Esto se simplifica a 2 sobre 2 dividido por negativo 18. Debido a que un positivo dividido por un negativo es negativo, podemos reescribir esto como negativo 2/18. Pero observe cómo esto se simplifica porque 2 y 18 comparten un factor común de 2. Dividimos el numerador y el denominador entre 2 para simplificar la fracción. Esto nos da 1/9 negativo. Entonces ahora sabemos que g de negativo 6 es igual a 1/9 negativo. La siguiente regla de función es k de x es igual a 2 elevados al poder de x. Se nos pide determinar k de 3. Para determinar k de 3, sustituimos 3 por x. K de 3 es igual a 2 elevados a la tercera potencia, que es igual a 2 veces 2 veces 2, que es igual a 8. K de 3 es igual a 8. Y finalmente tenemos p de n igual a 1 dividido por n al cuadrado. Se nos pide que determinemos p de 6 negativos. Entonces, si p de n es igual a 1 dividido por n al cuadrado, p de 6 negativo es igual a 1 dividido por el cuadrado de 6 negativo. El cuadrado del negativo 6 es igual a negativo 6 veces negativo 6, lo que equivale a positivo 36, lo que nos da la fracción 1/36. P de 6 negativo es igual a 1/36. Espero que hayas encontrado esto útil.